digital. Sonda, make it easy. Actualidad pura, pura actualidad. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio. Conversamos de política y de actualidad esta mañana acá en Mesa Central. Este segmento es una presentación de Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales y la industria de agua potable y saneamiento de Chile. María José Nodón, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días a los dos. Alfredo Yoñán, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está la cosa? Ah, no pasa nada. No hay desastres en el mundo económico. Todo pasando, todo pasando. Todo pasando, todo pasando. Ah, como decían, estaban aburridos, que la pauta estaba media floja. No, pues ya sabemos que el guionista está excedido hace varios años ya. De hecho, No sé qué es lo que está fumando, francamente, pero bueno. parte con su joyita María José Nodón. Oye, me imagino que después vamos a abordar todos los candidatos y candidatas que han surgido y su problema, digamos, o desafíos. Pero ayer hubo varias encuestas, ya después vamos a ver que los candidatos de derecha suben, el Inmatei tiene un reporte importante, pero la encuesta CADEM tiene una lámina que me pareció que era como distinta, interesante, donde pregunta, respecto a los candidatos chilenos, a qué candidato internacional se parece en su estilo y forma. Esto es importante, no está preguntado por derechas y izquierdas, sino que es una evaluación general, es decir, cómo y en qué relación ve a los candidatos chilenos en relación a los extranjeros. Hay varios, pero los más importantes son obviamente Bukele, Milei y Trump. Y ustedes pueden ver la lámina, digamos, pero así en grueso. Evelyn Matei aparece asociada en un 54% a Sebastián Piñera, pero los primeros 3 son extranjeros, los segundos 3 son chilenos. José Antonio Cast, un 30% a Bukele y un 40%... Johannes Kaiser, un 30% a Bukele y un 40% a Milei. Y José Antonio Cast, un 43% a Donald Trump. En el caso de Carolina Toá, un 50% a Bachelet y un 34% al presidente Boric. Entonces, si uno mira a la derecha, que es donde se ve, digamos, con más fuerza el reflejo, uno debería pensar, a ver, qué es lo que representan Milei y Trump, que se está viendo reflejado en esos candidatos, fundamentalmente Johannes Kaiser y José Antonio Cast. Entonces, ¿qué es lo que sería? Yo pensaba algunas cosas. Perdona, Primero, la Evelyn Matei era Solo Piñera. Solo Piñera. O sea, aparece también los otros, pero su fuerte es Piñera, 54%. Y Cast, Bukele, Trump y... Cast, Trump y Kaiser es Bukele y Milei. Milei, sí. Entonces, lo primero es que uno tendría que pensar, ¿no es cierto?, que ahí lo que se nota con fuerza es el surgimiento de una nueva derecha. Lucía Santa Cruz tuvo la semana pasada una columna muy buena respecto de eso. Entonces, ¿qué características podría tener? Lo primero, un estilo anti-establishment, un discurso antipolítica más fuerte en el caso de Kaiser que en el caso de Cast, pero está ahí los dos. Lo segundo, una retórica confrontacional, es decir, o estás conmigo o no estás conmigo, y en el caso, sobre todo del Partido Republicano, yo diría muy moralizante, es decir, aquí estamos en una lucha, no sé, una batalla, donde lo que hay adelante es cultural, pero donde lo que hay adelante es un enemigo, no es un contrincante, no es un contendor, ¿verdad?, como uno entendería en política. Segundo, una desconfianza a la política internacional, una desconfianza a las instituciones, sobre todo esto en Johannes Kaiser, un desafío a las normas políticas, es decir, estamos dispuestos en ciertos márgenes a desafiar, digamos, esas normas, y también yo diría un rechazo al progresismo, al wokismo, a ese discurso. Entonces, esto uno teóricamente podría decir, bueno, está bien, evidente, son dos maneras de plantearse, ¿no es cierto? Y en principio podría funcionar así, pero la pregunta es, ¿qué es lo que representa esa nueva derecha? Y si nosotros, desde la derecha y en general, estamos dispuestos o queremos que eso sea así. Y lo que yo diría es que es una derecha que tiende al dogmatismo, es una derecha que no tiene, y perdonen el concepto un poco, si quieren, teórico, pero humildad epistémica. Es decir, no tiene la capacidad de entender o de reconocer que las convicciones propias también son falibles, que tienen que estar sujetas a reflexión, que el conocimiento es conjetural, ¿verdad? Y que por lo tanto tiene yo diría, una cierta excesiva arrogancia intelectual, ¿verdad? Esto no significa y no es incompatible con tener convicciones. Uno puede tener las más profundas y grandes convicciones y saber que el conocimiento es conjetural y que en el fondo que el que está al frente no es necesariamente un enemigo, sino que desafía tus convicciones incluso para volver a ellas con más energía, ¿verdad? Entonces, esto que se aborda desde una retórica que es simplista, agresiva, diría yo, obviamente la política tiene que ser ética, pero no moralizante, como se plantea aquí,
pone a la derecha en una definición fundamental, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia un lado, que es un fenómeno no solo, evidentemente no chileno, sino que del mundo, o vamos hacia el otro, ¿verdad? Que es la de una derecha que desde sus principios, desde sus marcos, ¿verdad? La libertad, el mérito, el individuo puesto en el centro, la propiedad privada, la libertad, ¿verdad? Construye una sociedad donde entiende e incluso valora, ¿verdad?, la diferencia y entiende que esa construcción es con otros, no a partir de otros o en contra, ¿verdad?, de otros. Entonces, creo que esa discusión que aquí puede sonar un poco teórica se percibe en la calle fácilmente. Y esa es una tesitura, digamos, donde la derecha está y donde tenemos que tomar una postura o una posición. Dejemos para después las conclusiones que podemos sacar del lado de la izquierda, que también obviamente son relevantes. Sí, porque claro, también hay ruido en Sí. eso. Alfredo Ñuñoa. No, interesante, no conocía la encuesta, tampoco la lámina. Yo no sé, francamente, yo creo que las derechas, es decir, sobre todo la centro derecha, no solamente chilena, la francesa, la alemana, todas tienen, o sea, van a tener que hacerse cargo por la vía probablemente de la toma de distancia y eventualmente de la ruptura definitiva con el mundo de Trump. Porque lo que está haciendo Trump, especialmente con esta guerra arancelaria que desató, es literalmente tirarle la cadena a 50 años de pensamiento económico en donde predominan los valores del libre comercio. Es una pregunta funcionalmente equivalente de qué hacer cuando la Unión Soviética se está desintegrando por el lado de la izquierda. Yo creo que son fenómenos de tal magnitud, son tan cataclísmicos, que a mí no me parece que se tenga que... No podría entender que aquí se guarde silencio permanente ante lo que está pasando, porque lo que está pasando produce vértigo, digamos. Esto es la destrucción del mundo conocido, la destrucción de sus normas, de su lógica de funcionamiento, la irrupción de la figura del enemigo como figura principal y no la de adversarios, ataques contra la ciencia, que es un poco que es lo que voy a insistir ahora. ¿Sí? Una cierta sensación de hegemonía ideológica sin contrapeso desde el otro lugar, que es lo que simplificando podríamos llamar el wokismo, ¿verdad? Entonces hay una especie de reacción, Sí, pero eso es Estados Unidos, ¿verdad? sí. Pero en general parte por eso. O sea, tú ves el discurso de Marine Le Pen, es lo mismo, es recuperar. O sea, la palabra es recuperar, ¿verdad? Entonces es verdad que el origen está ahí. Sin embargo, para hacerse cargo de ese fenómeno, que yo creo que es real y es importante hacerse cargo, y es importante, digamos, volver a relevar la familia, volver a las relaciones humanas, volver a relevar el respeto, por supuesto que sí, no, pero ojo, porque ahí está. Entonces hay que hacerse cargo no solo de denunciarlo, sino que de tomar las medidas que sean necesarias para que esa hegemonía ideológica, que es de alguna manera el motor, tenga un cierto contrapeso, tenga un control, pero desde la legalidad, desde el rule of law, desde el check and balance, para que, digamos, no se exacerbe, ¿verdad?, eso y pueda efectivamente Pero tú no ves, llegar a María otro José, camino. que lo que debería aquí lógicamente ocurrir es emprender una batalla ideológica al interior de la derecha. Es que yo creo que ese es un desafío de las derechas y de la izquierda. Porque No, cuando no, sí, uno ve, pero que el problema de Trump, claro, lo tenemos todos, evidentemente, pero no forma parte del mundo de las izquierdas. Las que se van a enfrentar a él por razones es que no es de que se sobrevivencia. enfrenten, sino que el fenómeno de Trump no es comprensible, no existe, si no es desde las izquierdas también. Entonces, es un problema de qué hemos sembrado y qué es lo que hemos hecho. Entonces, yo creo que aquí es un desafío para los ambos sectores, pero para las derechas, que ese fue el tema que yo estaba poniendo, es particularmente importante, por supuesto. Tu joyita, Alfredo Ñuñoa. No, mira, mi joyita está bastante conectada con lo que está diciendo María José, porque por estos días nos estamos enterando del inicio del éxodo de grandes intelectuales desde Estados Unidos. Y la situación es bien dramática. A comienzos de marzo, dos grandes historiadores, Timothy Snyder y Marcy Shore, emigraron desde la Universidad de Yale a la Universidad de Toronto, en Canadá, en donde la escuela MOOC,
está creando algo así como el centro más grande de defensa de la democracia en el mundo. Hay un nivel de ambición ahí bien importante. Y bueno, hace 5 días atrás tomó la misma decisión de emigrar Jason Stanley, filósofo, especialista del fascismo, y no es una casualidad, entre otras cosas porque él considera que el fascismo ya llegó a Estados Unidos. Y yo personalmente yo ya empiezo a comprarme la expresión neofascista porque aquí están pasando cosas que nos retrotraen muy directamente a la década del 30 del siglo XX, hace casi 100 años. Acaba de salir un libro bien importante, me lo devoré, un libro bien importante en Francia de Johannes Chapoutot, que se llama Los Irresponsables, y él muestra por qué aquí están pasando cosas realmente graves. Y agreguemos además que ayer salió publicada en el Mercurio chiquitita, y debería haber sido bastante más destacada, pero fue publicada, la carta de auxilio dramática. La carta de auxilio de 2.000 investigadores norteamericanos en nombre de la ciencia independiente. Yo creo que aquí vale la pena escuchar un poquito los argumentos. ¿Ah? Todos estos investigadores, todos tienen convicciones políticas, no son las mismas. Ellos reconocen que no son las mismas, pero la situación es bien dramática porque lo que ellos dicen es lo siguiente. Compartimos diversas convicciones políticas, pero como investigadores estamos unidos en el deseo de proteger la investigación científica independiente. Enviamos este SOS para lanzar una advertencia clara. La actividad científica del país, Estados Unidos, está siendo diezmada. Y Alemania y Francia ya anunciaron planes de captura de cerebros. Van a hacer una política que ya la tuvo Estados Unidos. Miren lo que son las ironías. Estados Unidos en la década del 30 tuvo una gran política de recepción, de acogida de grandes intelectuales alemanes que escapaban del nazismo. Buena parte de la escuela de Frankfurt, Einstein, que se fue a Holanda y después terminó en Estados Unidos. Es decir, yo aquí pongo la alerta. ¿Ah? Aquí son las universidades las que están bajo asedio y junto a ellas la ciencia. María José Nodón, antes del corte. A ver, yo no sé si se acuerdan, pero nosotros tuvimos una pequeña discusión de esto en versión criolla, que fue, ¿se acuerdan cuando Sebastián Edwards dijo que había que terminar Sí. con el financiamiento en las ciencias sociales? Tuvimos nuestro pequeño discusión en torno a esto, ¿verdad? Y entonces aquí yo vuelvo a tomar el punto, porque ¿por qué se produce eso? Porque la sensación es que en este caso las universidades, pero en términos generales, han sido, ¿no es cierto?, cooptadas por una hegemonía ideológica que no tiene contrapeso. Y entonces que esa disponibilidad de recursos estaría destinada más bien no a la investigación científica realmente tal, sino que más bien a rutas o caminos, digamos, o derroteros ideológicos, ¿verdad? Entonces, el asunto, la pregunta aquí es la siguiente, que es la misma que hacíamos en ese momento. Uno puede entender que en Estados Unidos, sobre todo en la Universidad de Estados Unidos, y a partir del proceso de la cancelación, ya a partir del wokismo, ¿eso es un fenómeno que se ha producido? Es decir, que ha habido una captura ideológica muchas veces. Yo creo que sí. Ahora el asunto, ¿es esta la manera de hacerse cargo del problema?